Día 118. Ruth 2. Pocos días después, Ruth le dijo a Noemí: déjame ir a recoger espigas. Seguramente los que cosechan en los campos me dejarán seguirlos para recoger las espigas que vayan quedando. Noemí le dijo: anda, hija mía. Entonces Ruth se fue a un campo de cebada y empezó a recoger las espigas que dejaban los trabajadores. Sin saberlo, Ruth tuvo la buena suerte de ir a trabajar al campo de una familia de Milec, el difunto esposo de Noemí. Este familiar se llamaba Boz y además era muy rico y muy importante en Belén. Ocurrió que ese día Boz salió de Belén para vigilar el trabajo en sus campos. Cuando llegó al campo, saludó a los trabajadores: que Dios los cuide a todos. Y ellos respondieron: que Dios te siga bendiciendo. Luego Boz le preguntó al jefe de los trabajadores: ¿quién es esa muchacha? El jefe contestó: es la muchacha de Moab que vino con Noemí. Me suplicó que la dejara recoger las espigas que se le caen a los trabajadores. Desde que llegó en la mañana ha estado trabajando duramente y apenas ahora está tomando un corto descanso en la choza. Boz llamó a Ruth y le dijo: oye bien lo que te voy a decir. No vayas a recoger espigas en otros campos. Quédate aquí y acompaña a mis trabajadoras. Mira bien por dónde van y síguelas. Les he ordenado a mis trabajadores que no te molesten. Cuando tengas sed, ve y toma agua de las jarras que ellos han llenado. Entonces Ruth, en señal de humildad, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó a Boz: ¿por qué es usted tan amable conmigo? ¿Por qué se preocupa tanto por mí si soy una simple extranjera? Boz le contestó: ya me han contado todo lo que has hecho por tu suegra después de que murió tu esposo. Sé que dejaste a tu familia y tu país para venir a vivir con nosotros, que somos gente totalmente desconocida para ti. Que Dios te premie por todo lo que has hecho. Que el Dios de Israel, en quien ahora buscas protección, te haga mucho bien. Entonces Ruth le dijo a Boz: muchas gracias, Señor. Usted es muy bueno conmigo y me ha hecho sentir bien, aunque ni siquiera soy como una de sus criadas. A la hora de comer, Boz invitó a Ruth y le dijo: ven, acércate. Aquí hay pan, salsa y granos tostados. Ruth fue y se sentó a comer junto con los demás trabajadores. Comió hasta quedar satisfecha y hasta le sobró comida para llevarle a su suegra. Cuando Ruth regresó a recoger espigas, Boz ordenó a los trabajadores: dejen que Ruth también recoja espigas donde están los manojos de cebada. Además, dejen caer espigas de sus propios manojos para que ella las pueda recoger y no la molesten. Ruth estuvo recogiendo espigas hasta que comenzó a oscurecer. Cuando separó el grano de las espigas, se dio cuenta que había recogido más de 20 kilos de cebada. Tomó la cebada y regresó a Belén para mostrarle a su suegra todo lo que había recogido ese día. También le dio a Noemí la comida que le había quedado. Noemí entonces preguntó: ¿dónde estuviste trabajando hoy? ¿Cómo es que pudiste recoger tanta cebada? Que Dios bendiga mucho a quien te ha ayudado. Ruth le contó a su suegra que había estado trabajando en el campo de un señor llamado Boz. Por eso Noemí le dijo: que Dios lo bendiga. Qué bueno es ese hombre con nosotros y con nuestros familiares muertos. Déjame decirte que ese hombre es familiar de mi esposo y, de acuerdo con nuestras leyes, tiene el deber de protegernos. Ruth añadió: pues él me dijo que podía quedarme a trabajar con los demás trabajadores hasta que termine la cosecha de cebada. Entonces Noemí le dijo a Ruth: qué bueno, hija mía, quédate a trabajar en el campo de Boz y no te alejes de sus trabajadores para que nadie te moleste. Ruth siguió recogiendo espigas con los trabajadores de Boz hasta que terminó la cosecha de cebada y de trigo. Mientras tanto, vivía con su suegra. Ruth 3. Un día, Noemí habló con Ruth, su nuera: hija mía, me siento obligada a buscarte esposo. Quiero que tengas tu propio hogar y que vivas feliz. ¿Recuerdas que te dije acerca de Boz, el dueño del campo donde has estado trabajando? Él es de la misma familia de mi esposo.
Escucha bien esto que te voy a decir. Esta noche él va a estar en su campo, separando el grano de la paja. Báñate, perfúmate y ponte tu mejor vestido. Ve al campo donde está vos trabajando, pero no lo dejes que te vea hasta que termine de comer y beber. Fíjate bien a dónde va a acostarse. Cuando ya esté dormido, ve y acuéstate a su lado. Así él sabrá que tú le estás pidiendo su protección y él mismo te dirá lo que debes de hacer. Ruth le respondió a su suegra: haré todo lo que tú me mandas. Ruth se fue al campo e hizo exactamente lo que Noemí le había mandado. Después de que Boaz terminó de comer y beber, se fue a acostar junto al montón de cebada. Estaba muy contento. Cuando se quedó dormido, Ruth se acercó con mucho cuidado y se acostó a su lado. A medianoche, Boaz se despertó de pronto y al moverse sintió que alguien estaba acostado junto a él. ¿Quién eres?, preguntó Boaz. Soy Ruth, su humilde servidora. Usted es familiar mío y de mi suegra, y las dos necesitamos que usted nos proteja. Quiero pedirle que se case conmigo. Que Dios te bendiga, dijo Boaz. Veo que eres muy fiel con tu suegra y con tu familia y que no piensas solo en ti. Me pides que yo sea tu esposo, aunque bien podrías casarte con un hombre más joven que yo. No tengas miedo, no tengas miedo, Ruth. Toda la gente de Belén sabe que tú eres una buena mujer. Por eso voy a hacer lo que me pides. Ahora bien, es cierto que yo soy familiar de ustedes y que tengo el deber de protegerlas. Sin embargo, tienen un familiar todavía más cercano que yo. Por ahora, duérmete tranquila. Ya mañana sabremos si él quiere protegerte. Si acepta, no habrá problema conmigo. Si no acepta, te prometo, en el nombre de Dios, que yo te protegeré. Anda, acuéstate y duerme tranquila. Ruth se acostó cerca de Boaz y se durmió. Cuando todavía estaba oscuro, ella se levantó porque Boaz no quería que nadie supiera que una mujer había estado en su campo. Pero antes de dejarla ir a Belén, Boaz le pidió a Ruth que extendiera su capa, y en ella puso más de 40 kilos de cebada. Después le ayudó a ponerse la carga en el hombro y regresó a Belén. Cuando Ruth regresó a la casa, Noemí le preguntó: ¿Cómo te fue, hija mía? Ruth le contó a su suegra todo lo que Boaz había hecho por ella y agregó: Boaz me dio toda esta cebada y me dijo: no debes de regresar a la casa de tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo a Ruth: ahora solo tenemos que esperar con paciencia. Estoy segura de que Boaz no va a descansar hasta que este asunto se resuelva. Salmos 117. Naciones todas, pueblos todos, alaben a Dios, porque Él es un Dios fiel y nunca deja de amarnos. Alabemos siempre a nuestro Dios. Hechos 28. Cuando todos estuvimos a salvo, nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en una isla llamada Malta. Los habitantes de la isla nos trataron muy bien y encendieron un fuego para que nos calentáramos porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Pablo había recogido leña y la estaba echando al fuego. De repente, una serpiente salió del fuego y le mordió la mano a Pablo. Cuando los que vivían en la isla vieron a la serpiente colgada de la mano de Pablo, dijeron: este hombre debe de ser un asesino porque, aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no lo dejó vivir. Pero Pablo arrojó la serpiente al fuego. Todos esperaban que Pablo se hinchara o que cayera muerto en cualquier momento. Pero se cansaron de esperar porque a Pablo no le pasó nada. Entonces cambiaron de idea y pensaron que Pablo era un dios. Cerca de donde estábamos había unos terrenos. Pertenecían a un hombre llamado Publio, que era la persona más importante de la isla. Publio nos recibió y nos atendió muy bien durante 3 días. El padre de Publio estaba muy enfermo de diarrea y con mucha fiebre. Entonces Pablo fue a verlo y oró por él. Luego puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando los otros enfermos de la isla se enteraron de eso, fueron a buscar a Pablo para que también lo sanara, y Pablo lo sanó. En esa isla pasamos 3 meses. La gente de allí nos atendió muy bien
y nos dio de todo. Luego, cuando subimos a otro barco para irnos, nos dieron todo lo necesario para el viaje. El barco en que íbamos a viajar era de Alejandría y había pasado el invierno en la isla. Estaba cargado de trigo y por la parte delantera tenía la figura de los dioses Castor y Pólux. Salimos con el barco y llegamos al puerto de Siracusa, donde pasamos 3 días. Luego salimos de allí y fuimos a la ciudad de Regio. Al día siguiente el viento soplaba desde el sur y en un día de viaje llegamos al puerto Pozzuoli. Allí encontramos a varios miembros de la iglesia que nos invitaron a quedarnos una semana. Finalmente llegamos a Roma. Los de la iglesia ya sabían que nosotros íbamos a llegar y por eso fueron a recibirnos al Foro de Apio y a un lugar llamado Tres Tabernas. Cuando los vimos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió contento. Al llegar a la ciudad, las autoridades permitieron que Pablo viviera aparte y no en la cárcel. Solo dejaron a un soldado para que lo vigilara. 3 días después, Pablo invitó a los líderes judíos que vivían en Roma para que lo visitaran en la casa donde él estaba. Cuando ya todos estaban juntos, Pablo les dijo: amigos israelitas, yo no he hecho nada contra nuestro pueblo, ni en contra de nuestras costumbres. Sin embargo, algunos judíos de Jerusalén me entregaron a las autoridades romanas. Los romanos me hicieron muchas preguntas y como vieron que yo era inocente, quisieron dejarme libre. Pero los judíos que me acusaban querían matarme. Tuve que pedir que el emperador de Roma se hiciera cargo de mi situación. En realidad, no quiero causarle ningún problema a mi pueblo. Yo los he invitado a ustedes porque quería decirles esto. Me encuentro preso por tener la misma esperanza que tienen todos los judíos. Los líderes contestaron: nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que hable acerca de ti. Ninguno de los que han llegado de allá te ha acusado de nada. Sin embargo, una cosa queremos, y es que nos digas lo que piensas, porque hemos sabido en todas partes se habla en contra de este nuevo grupo al que tú perteneces. Entonces los líderes pusieron una fecha para reunirse de nuevo. Cuando llegó el día acordado, muchos judíos llegaron a la casa de Pablo, y desde la mañana hasta la tarde, Pablo estuvo hablándoles acerca del reino de Dios. Usó la Biblia porque quería que ellos aceptaran a Jesús como su Salvador. Algunos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no. Y como no pudieron ponerse de acuerdo, decidieron retirarse. Pero antes de hacerlo, Pablo les dijo: el Espíritu Santo dijo lo correcto cuando, por medio del profeta Isaías, les habló a los antepasados de ustedes. Ve y diles a los israelitas: por más que ustedes escuchen, nada entenderán. Por más que miren, nada entenderán. Tienen el corazón endurecido, tapados están sus oídos y cubiertos sus ojos. Por eso no pueden entender, ni ver, ni escuchar. No quieren volverse a mí, ni quieren que yo los sane. Finalmente Pablo les dijo: les aseguro que Dios quiere salvar a los que no son judíos. Ellos sí escucharán. Pablo se quedó a vivir 2 años en la casa que había alquilado y allí recibía a todas las personas que querían visitarlo. Nunca tuvo miedo de hablar del reino de Dios ni de enseñar acerca del Señor Jesús, el Mesías, ni nadie se atrevió a impedírselo. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.